Convivencia Familiar presenta. Vamos a continuar hoy con nuestras 6 doctrinas fundamentales de la fe cristiana. ¿Cuáles son? Número 1, arrepentimiento de obras muertas. Número 2, fe en Dios. Número 3, doctrina de bautismos. Número 4, imposición de manos, resurrección de los muertos y juicio eterno. Y hoy vamos a ver imposición de manos. Así que vamos rápidamente a saber qué es la imposición de manos. Pues es muy fácil, ¿verdad? Imponer la mano. Vamos a la que sigue. Imposición de manos. ¿Por qué es una doctrina fundamental de la fe cristiana? Bueno, número 1 es porque la imposición de manos se usa para 2 cosas principalmente. Número 1, para transmitir una bendición. Nosotros no damos la bendición, es Dios quien otorga la bendición. Pero Dios ha diseñado este método en el cual participamos los seres humanos como vehículo, como conducto de esa bendición. Entonces yo no tengo en sí poder para transmitirle a alguien algo, a menos que Dios quiera transmitirlo y me use a mí como el puente, el vehículo. Y lo hace precisamente, creo yo, como vimos en la doctrina de bautismos, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y cuando hay un toque físico, y que tiene que ser de manera correcta, nos une. O sea, es algo empático. Y cuando imponemos las manos, pásale, Danilo. Cuando imponemos las manos aquí en esta congregación, no necesitas imponer las manos sobre la parte que está enferma, porque es para transmitir una bendición. O sea, oramos por los enfermos, una bendición de cualquier tipo. Entonces, para evitar cualquier situación, siempre imponemos la mano sobre la cabeza. Y más si es del sexo opuesto. Aquí en convivencia familiar no es como que vas a orar así o en cualquier otra parte del cuerpo. Es en la cabeza y te evitas cualquier problema. Y si el dolor lo trae en otra parte del cuerpo, no es porque pongas la mano en esa parte del cuerpo, es simplemente la imposición de manos. Gracias, Señor. Entonces es para transmitir una bendición. Y número 2, para delegar autoridad. Para esas 2 cosas. Y vamos a ver algún ejemplo en el Antiguo Testamento. Génesis 48:14. Génesis 48:14. En el Antiguo Testamento. Génesis 48:14 al 16. Es la escena donde Jacob está extendiendo sus manos para bendecir ahí a Efraín y Manasés. Dice: Jacob cruzó sus brazos cuando los extendió para poner sus manos sobre la cabeza de los muchachos. Es decir, puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, aunque era el hijo mayor. Luego bendijo a José con las siguientes palabras: que el Dios delante del cual caminaron mi abuelo Abraham y mi padre Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy, el ángel que me ha salvado de todo mal, bendiga a estos muchachos. Qué hermosa bendición está dando Jacob a sus nietos. Está imponiendo sus manos. Nosotros imponemos las manos sobre nuestros hijos y los bendecimos. Y más que transmitirles algo, repito, es como que el canal por el cual nosotros
damos la bendición que Dios nos ha dado a nosotros. A veces no es una bendición que Dios me ha dado a mí, pero es una bendición que Dios quiere darle a esa persona. Así que lo vemos en el Antiguo Testamento y vemos muchos otros. Por ejemplo, ahí en Números 27, Números 27, Números 27, 18 al 23. El Señor le respondió: toma a Josué, está hablando con Moisés, hijo de Nun, en quien está el Espíritu, y pon tus manos sobre él. Preséntalo al sacerdote Eleazar ante toda la comunidad y públicamente encárgale que dirija al pueblo. Entrégale de tu autoridad para que toda la comunidad de Israel lo obedezca. Cuando se necesite dirección del Señor, Josué se presentará ante el sacerdote, quien usará el Urim, uno de los sorteos sagrados que hacen ante el Señor para determinar su voluntad. De esta manera, Josué y el resto de la comunidad de Israel decidirán todo lo que se debe hacer. Así que vemos aquí dos ejemplos: uno para transmitir una bendición de un abuelo a los nietos, y para delegar una autoridad de Moisés a Josué. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Ahí vemos en Marcos 16. Marcos 16, 17 y 18. Que dice: estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Así que es para transmitir una bendición, en este caso es de sanidad. En Hechos 8:17 dice que les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hechos 8:17. Hechos 9:17 nos dice que Ananías puso sus manos sobre Pablo para que recuperara la vista. Entonces, imponemos las manos para transmitir una bendición, cualquiera que ésta sea de parte de Dios, descrita en su palabra, y para delegar autoridad. ¿Está bien? Ahora, Pablo le dice a Timoteo en 1 de Timoteo 4:14: no descuides el don que recibiste cuando te impusieron las manos. Cuando se nos imponen las manos para recibir una bendición, a lo mejor se nos da una palabra, no es automático que se va a cumplir. Pablo le dice a Timoteo: no descuides la bendición que Dios te otorgó a través de la imposición de manos. Tú tienes que avivar el fuego, tú tienes que ponerte las pilas, tú tienes que trabajar en ello. Pero hubo una impartición de Dios sobre tu vida, Timoteo. Tú fuiste separado y se te dio autoridad, porque no solamente se le transmitió un don a Timoteo, sino se estableció como pastor de una congregación. Pero Timoteo estaba cayendo como en una especie de intimidación, porque era muy jovencito y algunos lo menospreciaban. Entonces Pablo le tiene que recordar: Dios te estableció como pastor y Dios te otorgó un don, no lo descuides. Porque cuando recibimos una bendición, ya sea un don, una sanidad, o se nos delega algo de autoridad, el enemigo siempre va a venir a tratar de intimidar y de hacernos dudar de aquella bendición que se nos fue otorgada, porque no fue la persona, sino es Dios a través de ese vehículo humano para transmitirnos algo. Yo no tengo el poder de transmitir a ustedes ni entre nosotros absolutamente nada. No somos semidioses que creamos, sino que Dios a través de nosotros nos dice: pon las manos, yo voy a hacer algo a través de ti. Somos
vehículos simplemente. En Hechos 13 vemos que envían a Pablo y Bernabé a su primer viaje misionero. Y dice que les impusieron las manos, y habiendo orado por ellos y buscado la voluntad de Dios, el Espíritu Santo les guió, impusieron las manos y los enviaron al primer viaje misionero. Entonces aquí hubo una impartición de una bendición, pero les delegaron autoridad. El Espíritu Santo es el que otorga e imparte a través de la autoridad delegada. Hay una imposición de manos que es como lo hacemos aquí en la oración, donde todos podemos poner las manos sobre alguien y transmitir una bendición. Pero luego está la transmisión de una bendición de parte de Dios a través de la autoridad. Y generalmente es para delegar autoridad. Y ahí en Hechos 13 dice que el liderazgo local es el que le impuso las manos a Pablo y a Bernabé y dijo: vayan. No es que alguien ajeno a una congregación viene y empieza a delegar autoridad. Absolutamente no. No puede, porque no tiene la autoridad sobre la iglesia. La autoridad sobre la iglesia la tiene obviamente el Señor y el pastor local. Por ejemplo, mi pastor, Marcos, él es mi pastor. Nada me... No. Pero él no tiene autoridad sobre la iglesia, tiene autoridad sobre mí y yo sobre la iglesia. Entonces no puede venir alguien y empezar a decir: ay, tú, dice el Señor que te... No, espérame, tienes que consultar al pastor. Y el pastor tiene que ver si esa palabra realmente es de Dios. Y el que impone las manos sobre alguien para delegar la autoridad y para enviar es la autoridad local. ¿Sí me explico? Porque en ese sentido algunos tienen la confusión donde es que vino un profeta y es que vino no sé quién, y ay, esos dejan unos broncones en la iglesia local, porque la gente cree que por ser profeta, y sí son, empiezan a dar una palabra y entonces ya lo dijo el profeta. Bueno, eso dijo el profeta. Hay que saber si esa palabra, número uno, ¿para qué tiempo es? ¿Es para este tiempo? ¿Y quién va a distinguir eso? El pastor, que conoce a la persona en ese lugar. Entonces, ¿puede ser Dios? Claro, pero será el tiempo. Y luego la iglesia tiene que dar testimonio de ello y decir: no, sí, hemos visto el testimonio de esta persona, sí es Dios. Pero a lo mejor está en preparación, o a lo mejor ya es. En una ocasión le sucedió a mi suegro que él estábamos ahí en la iglesia donde nos congregábamos en Ciudad Juárez, y sí llegó un profeta. Y mi suegro se levantó en la predicación, se levantó, y cuando se levanta el profeta dice: el hombre que estaba aquí sentado, y da la palabra de que Dios lo estaba llamando, todo. Y regresa mi suegro, y pues todos viéndolo así, él no sabía ni qué onda, ¿verdad? Decía: pues algo me manché o qué rollo, ¿por qué me ven tanto? Y entonces el pastor dijo: es tiempo. Si es su tiempo. Al poco tiempo se abrió la oportunidad y se fueron a Delicias a pastorear. Entonces, claro que la palabra profética y el don y la oficina del profeta contribuye dentro del cuerpo de Cristo a revelar el propósito de Dios y los llamamientos, pero nunca alguien ajeno a la iglesia local puede delegar autoridad para ir. Nunca. No es el patrón que vemos en el libro de los Hechos. Ahora, hay una advertencia. Primera de Timoteo 5:22. Pablo le dice a Timoteo, vamos ahí, primera de Timoteo 5:22, que dice: nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. No participes en los pecados de los demás. Mantente puro. 23. No. En el 22, vuélvete al 22, por favor.
Dice en la Nueva Traducción, dice así, me lo pones en la Reina Valera, por favor. Dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno. La Nueva Traducción Viviente nos está diciendo que en este caso está hablando de imponer las manos para delegar autoridad. No impongas las manos con ligereza a ninguno para delegar autoridad. Cuando imponemos las manos sobre alguien, no se nos puede venir nada de esa persona. No está diciendo que si yo pongo las manos sobre alguien que trae un demonio o trae una enfermedad, ay, se te va a pasar. Eso no se te puede pasar, ¿verdad? No es resfrío. ¿Por qué? Porque yo no estoy cometiendo el pecado por el cual ese está endemoniado. Entonces yo no puedo tener ese demonio o esa enfermedad o esa aflicción. Lo que está diciendo es: no te apresures a delegar autoridad, porque cuando delegas autoridad y no te aseguras que la persona está viviendo una vida correcta, tú participas en el pecado de esa persona porque tú le delegaste tu autoridad. Nada más ten cuidado y espérate. Así que cuando imponemos las manos sobre las personas, no tengas miedo, porque no estás delegando autoridad, estás simplemente transmitiendo una bendición. Pero en el momento en que paramos aquí a alguien, como he parado a Walo y a Andrea y a Danilo, para imponer las manos y delegarles la autoridad que Dios nos ha dado, Ivonne y a mí, para una tarea específica, ahí sí yo avalo a ellos. ¿Me explico? Y las otras posiciones que vayan surgiendo. Pero lo demás, podemos poner las manos sin ningún problema. No se te va a pasar nada. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, creo que esta es muy sencilla. ¿Alguna pregunta sobre esta para pasar a la resurrección de los muertos? Anímense. Hacen muy buenas preguntas. Y luego ya vamos saliendo y tengo mucha hambre y, ay, te quería preguntar. Ya cuando voy saliendo con hambre, no pueden preguntar. Perdón, a ver. Porque la iglesia se está dando cuenta del testimonio. O sea, si impones las manos sobre alguien que es un desastre, que tiene un mal testimonio con los de afuera, con los de adentro, que vive una vida inmoral, y aún así el pastor se aferra, se amacha y dice: no, este lo pongo porque yo quiero, pues la iglesia nunca lo va a aceptar. Ahora, el liderazgo no es por dedazo, sino que la gente tiene que ir creciendo en esta gracia. Es una gracia que Dios otorga, y entonces la gente va a sentir esa empatía y va a decir: sí, sí, es bien buena onda, sí. Sí, sí es esa persona. Y más que buena onda, es una confirmación del Espíritu Santo y un haber atestiguado su estilo de vida. Marta. Eso es algo que sucede. ¿Por qué? No sé. Puedes sentir. Mira, Jesús dijo cuando esta mujer se le acercó y le tocó el manto, Jesús se detuvo y dijo: yo sentí que poder salió de mí. A veces cuando ponemos la mano sí podemos sentir calor, podemos sentir calambre, podemos sentir muchas cosas. Estas experiencias son completamente normales, pueden suceder o no. Es Dios el que lo va a transmitir. Aunque yo no sienta o sí sienta, el énfasis no es el sentir, porque luego nos podemos hacer místicos y estar buscando estas manifestaciones. Pero a veces sí se siente calorcito. ¿Por qué? No sé. A lo mejor Dios en su bondad nos deja sentir algo para saber que Él sí está transmitiendo. Pero a veces no, y es por fe. Sí, Señor.
Pues mira, ahí el hecho de que sea una autoridad, yo como padre, cuando yo pongo las manos sobre mis hijos, sí es diferente. Sí es diferente porque yo soy responsable de ellos. Y yo sí estoy orando que el Dios que me salvó y que me libró esté con ellos y que les permita seguir en el camino. Entonces no estoy delegándoles autoridad, pero estoy transmitiendo la bendición, o estoy orando por ellos para que Dios transmita a través de su Espíritu Santo, y en esta forma de imponer mis manos transmite esa convicción en sus corazones. Es algo que debemos hacer todos los papás, pero es algo diferente, es como algo que se ve en la Biblia, un ritual, por así decirlo, espiritual, en el que los hijos, al sentir el toque del papá, este toque, esta forma de calor humano, sí sienten ese cariño más allá de lo que Dios puede hacer, que obviamente es lo esencial. A ver, Alex, una más ahí. Ah. Ah, pues mira, yo no puedo decir si sí o no. Yo la verdad estoy muy limitado para poder asegurar sí o no. Yo lo que veo en la escritura es que Dios reparte los dones y los llamamientos como Él quiere. Yo puedo orar por alguien, por ejemplo, sobre mi hijo, y querer que él tenga la bendición que Dios me ha dado, los dones, talentos y llamamientos, pero finalmente es Dios el que lo otorga. Si Dios, lo que yo creo es que si Dios me dice, como le dijo a Moisés, pon las manos sobre Josué y dale de tu autoridad para que siga tu camino, él es mi sucesor, pues sí va a haber una transmisión de Dios, porque Él lo está ordenando. Pero caprichosamente que yo diga, te voy a dar lo que yo tengo, pues si el que me lo dio es Dios, y la escritura dice que Él reparte como Él quiere. Entonces, por mucho tiempo yo sé que se usó eso de que te voy a dar y te voy a transmitir lo que yo tengo. Repito, si Dios lo está ordenando como Moisés, a Moisés, Dios lo va a transmitir. Pero si no, yo la verdad no encuentro en la escritura un patrón en el libro de los Hechos o en el Antiguo Testamento que de manera caprichosa o de manera así indiscriminada la gente esté orando y transmitiendo cosas, porque no estoy transmitiendo lo mío, es algo que se me dio de gracia y que Dios quiere otorgarle a otra persona de gracia. Muy bien, una más y terminamos con este tema. Ah, sí, claro. Pues sí, no estar esperando a que sea tu sucesor o estés en el lecho de muerte como en el Antiguo Testamento para bendecirlos. Pero si aún nuestros padres no lograron bendecirnos, en Cristo, en el nuevo pacto, todos somos primogénitos y tenemos la bendición del primogénito y somos bendecidos porque la sangre de Cristo nos cubre. Entonces todos deseamos, y yo aún recuerdo, mi papá falleció hace 17 años y aún recuerdo el toque de mi papá cuando me abrazaba o ponía sus manos sobre mí, y es algo hermoso, pero ya no está. Entonces humanamente puedes extrañarlo, pero espiritualmente no está sin esa cobertura o esa bendición, porque en Cristo somos primogénitos y somos bendecidos. Pero si es buena la observación, hay que hacerlo y no esperar a que estemos en el lecho de muerte. Muy bien, vamos con la siguiente. Resurrección de los muertos. Resurrección de los muertos. El destino final de todo ser humano aquí en la tierra, ¿cuál es? Todos nos vamos a morir. Los cristianos también se van a morir. Un día nos vamos a morir. Va a dejar de latir el corazón.
Romanos 5:12 nos dice por qué vino la muerte. Romanos 5:12: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte. No somos responsables del pecado de Adán. ¿Sí? No, Adán no me transmitió su pecado, sino que su pecado me transmitió la muerte. De modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Dios le advirtió a Adán, Génesis 2:17: puedes comer de todo, de todos los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, Génesis 2:17, sin duda morirás. Ahora, ¿no se han preguntado realmente qué es lo que causó la muerte? O sea, desobedecieron y comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, y eso ya los hizo morir. Fíjate qué dice Génesis 3:24. Ya sabemos que pecaron, sabemos toda la historia. Pero después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. El hombre murió no porque comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, sino porque Dios ya no le permitió comer del árbol de la vida. No puedes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal y del árbol de la vida. Ellos se comieron su taco de conocimiento de bien y del mal, y en ese momento no cayeron muertos, siguieron vivitos y coleando. Y Adán, no me acuerdo cuántos años vivió, pero vivió chorrocientos años, muchísimos años. Pero Dios dijo: ya no va a volver a comer del árbol de la vida. Porque versículos anteriores a este que leí dice: ahora el hombre es como nosotros, conociendo el bien y el mal. Que ya no coma del árbol de la vida para que sus días no se alarguen. Imagínate tener aquí a Adán. Imagínate, nos traería en carrilla, juicioso, peleonero. Sería un desastre Adán. No habría para darle de comer a Adán y toda su descendencia hasta el día de hoy. Si hoy con 7.500 millones de habitantes batallamos, porque todo se fue deteriorando. ¿Por qué? Porque Dios dijo: ya el árbol de la vida no va a estar a disposición del hombre. Y entonces las siguientes generaciones fueron viviendo menos y menos y menos y menos. Y aquí hay un principio bíblico. Lo que nos lleva a la muerte, si Él dice la paga del pecado es muerte, pero ojo, la paga del pecado es dejar de comer de Cristo. El pecado en sí no es lo que nos mata, pero el pecado no nos permite comer de la vida. Y cuando dejamos de comer de la vida, nos empieza a matar el pecado. Y el hombre empezó a morir lentamente. Parecía que no, porque pasaron 100, 200, 300, 400, 500, no me acuerdo cuántos vivió Adán. ¿Alguien se acuerda? Si 800 o 900 años. 930, imagínate. A los 800 años yo creo que Adán dijo: no, que me iba a morir. Así es el pecado. Cometemos el pecado, pues no, que la paga del pecado es muerte. En Ezequiel hay un, me voy a salir un poquito. En Ezequiel hay un pasaje donde el Señor le llama al profeta Ezequiel, no sé si es Ezequiel 13, y le dice: a ver, Ezequiel, ven, ahí traen un dicho entre ustedes, ¿qué onda con eso? Están diciendo que van pasando los años y toda visión desaparece.
que lo que yo dije no se ha cumplido. Diles que pronto se va a cumplir. Porque ellos oían del juicio y oían del juicio. Decían, ¿cuál juicio? Pues aquí seguimos, no pasa nada. Porque no te mueres instantáneamente. Pero el engaño del pecado es dejar de comer de Cristo, porque te llena la condenación y la seducción del disfrutar el pecado. Y entonces dejas de comer de Cristo. Y entonces es lentamente. Si tú dejaras de comer hoy, no te mueres mañana, ni pasado, ni en una semana. ¿Verdad que no? Te vas a morir mucho tiempo después. Espiritualmente sucede lo mismo. Pecas, no sucedió nada, pero no vas a comer de Cristo ese día, y al día siguiente tampoco. Y se prolonga tu inanición, tu falta de alimento espiritual, y llega un día en que vas a morir. Entonces esta muerte fue transmitiéndose, porque ya no comían del árbol de la vida. Fue cambiando su ADN espiritual. Ya cuando nacieron sus hijos, ya nacieron con otro ADN. Ya no traían el alimento del árbol de la vida y empezaron a morir. Pero todos sabemos que nos fue dado otro árbol de vida, otro pan de vida. Juan 6:33 dice: el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Jesús le respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Ahora tenemos el pan de vida. Ahora es Cristo. Ahora podemos comer de Él y saciarnos y comer en abundancia. Esto es posible debido a que Cristo, dice Gálatas 3:13, Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues escrito está: maldito todo el que es colgado en el madero. Ya lo vimos en clases pasadas. Cristo llevó nuestra maldición, y ahora, libres de la maldición de la ley que nos decía: no vas a volver a comer del árbol de la vida. Había la espada de la ley que nos condenaba y decía: no te puedes acercar al pan de vida. Esa maldición fue quitada de nuestras vidas por Cristo Jesús, y ahora el maná que descendió del cielo, Cristo, nos alimenta y nos da vida. Y entre más nos alimentamos de Él, menos nos queremos alimentar del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, la resurrección de entre los muertos es una esperanza del creyente. Primera de Corintios, como que dejé de escribir los versículos, ¿verdad? Este es muy importante. Primera de Corintios 15, 17 al 22. Dice, ¿ya lo tienen? Ahí está también en la pantalla. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo, fíjate lo que está diciendo el apóstol: si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Si nuestra esperanza es únicamente vivir felices en esta tierra, dice el apóstol, qué miseria. De veras, pobrecitos, todavía están en sus pecados porque no han entendido que Cristo resucitó para darles una esperanza de vida eterna. Entonces no es simplemente el vivir las bendiciones de Dios en esta tierra, sino que la resurrección nos otorga una esperanza de la eternidad.
Dice más adelante: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Y esta esperanza está en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Fíjate ahí, Romanos 8:23. Romanos 8:23-25. Dice: y los creyentes también gemimos. ¿Qué es un gemido? ¿Verdad? No es algo agradable. ¿Ha sido un hospital cuando alguien está gimiendo de dolor? Bueno, el doctor dice que no. ¿Alguien ha gemido de dolor? Dices, ¡ay! La muela. Una vez se me quebró un dedo y se me volteó así. Y cuando lo volví a poner no me dolió. Pero a algunos les he platicado que cuando llegué con el doctor, porque sentía cierta molestia, llegué con el doctor y me dice: te tengo una noticia buena y una mala. Pues échele, doc. La buena es que muy bien, soldó muy bien. Le dije: entonces no puede haber mala. No, sí, dice, pero soldó mal. ¿Y qué hay que hacer? Vamos a quebrarlo otra vez. Lo que me dolió no fue que me lo quebró, porque pues te ponen anestesia. Lo que me dolió fue cuando me puso la anestesia. Un jeringón que qué bárbaro. Yo no sabía que existían ese tamaño de agujas, ese grueso de agujas. Y gimes. Dice la escritura que los creyentes, cuando tenemos la esperanza de la resurrección, fíjate cómo dice: gemimos. Aunque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. ¿Por qué gemimos? Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Le está hablando a los creyentes, porque este cuerpecito no está redimido. Fíjate lo que dice más adelante: nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. El cuerpo no está redimido. La carne no está redimida y nosotros gemimos. Es como el apóstol Pablo en Romanos 7, cuando dice que su hombre interior desea los caminos de Dios, la palabra de Dios, la santidad de Dios. Pero hay otro hombre interior en la carne que se deleita en la maldad, y hay una lucha entre estos dos, y él gime y dice en su gemido: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El único que nos puede librar es Cristo, y para que seamos librados tiene que venir por segunda vez. Y si morimos, nos resucitará en ese cuerpo nuevo. Pero mientras debemos estar conscientes que vamos a gemir, vamos a luchar, vamos a llorar con Dios. ¿Por qué? Porque este cuerpo sigue deleitándose en la maldad, pero el Espíritu Santo que ha hecho morar en mí, que me habla de la eternidad, se goza en Dios, y entonces se oponen. Porque en mi carne yo sigo siendo orgulloso y vanidoso, y sigo siendo mala onda, y mi carácter está en proceso, y parece que ese proceso nunca llega a su final. ¿Por qué? Porque la carne no está redimida, y tengo una promesa como hijo de Dios. Dice aquí: tengo un derecho como un hijo adoptivo, pero esos derechos no se han cumplido en su totalidad hasta que Cristo regrese y por fin me dé un cuerpo glorificado que ya no desea la maldad. Pero mientras
mientras vamos a luchar. Y por eso nos peleamos a veces. Y por eso vamos caminando en un proceso donde el Espíritu Santo va transformando nuestras vidas. Pero va a ser una lucha. ¿Cuándo vas a dejar de luchar contra esa tentación? ¿Cuándo vas a dejar de luchar contra ese carácter, esas fallas de carácter? Nunca, hasta que Cristo venga. Pero la cualidad del creyente es que está luchando. El no creyente se abandona y dice: no, pues así soy, y no soy monedita de oro. Pero el creyente dice: no, no soy monedita de oro, pero tengo una responsabilidad y debo permitir que el Espíritu Santo transforme mi vida a través de su palabra. Vamos a terminar. ¿Qué sucederá con los creyentes que hayan muerto antes de la segunda venida de Cristo? Ahí en Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos, fíjate, el apóstol decía: los que estemos vivos. Mi vida. Él anhelaba al Señor. Él decía: yo no me voy a morir, yo va a venir el Señor. Qué bonito, ¿verdad? Dice: los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que hayan muerto, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Imagínate, Cristo no va a pisar planeta Tierra, va a venir entre las nubes, y en las nubes se va a oír ese trompetazo que va a sonar hasta el último rincón de la tierra, y dice que todo ojo lo verá. No sé si las televisoras van a estar con sus cámaras y va a ser visible a todo el mundo. No sé cómo sucederá, pero sucederá. Pero de repente los muertos en Cristo, los cristianos, van a empezar a salir de sus tumbas, pero van a empezar a salir no con el cuerpo con el que los enterraron, el cuerpo enfermo, esa carne que está totalmente podrida, que ya se la comieron los gusanos, no es lo que va a vivir de nuevo, sino un cuerpo glorificado, como el cuerpo de Jesús cuando resucitó de entre los muertos. Y entonces ellos serán llevados, imagínate, los vamos a ver. Y cuando la totalidad de ellos esté con el Señor, entonces de repente tenemos que ir ensayando, ¿verdad? Siempre sacamos nuestros rollos de hay que ensayar para ese día. No, el poder de Dios. La pregunta es: ¿qué onda con los cristianos que fueron devorados por los leones? Los que fueron cocinados en aceite, los que fueron torturados y deshechos. Se lo comió un león y lo hizo el león. ¿Qué onda? ¿Cómo va a resucitar? Es tan poderoso Dios que lo va a resucitar. Pero como no va a resucitar ese cuerpo que digirió el león, va a resucitar uno glorificado. Entonces ese no es el punto. El punto es que Dios le va a otorgar un cuerpo nuevo que no le va a doler nada, un cuerpo que no se va a enfermar, pero sobre todo un cuerpo que está conectado con Dios. Y entonces los que estén muertos, luego junto con ellos nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados. De ahí viene este término, el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque seremos arrebatados. ¿Qué quiere decir? Que de repente, arrebatados es como que vas en el centro y un ladrón te arrebata tu celular. No te va a decir: oye, por favor, no. Es lo agarra y ¡pum!, sale corriendo.
así va a suceder. No vas a saber. 2 estarán en un negocio, 2 estarán en una oficina, 2 estarán en el cine y uno ¡pum! Se fue. Wow. Será como el de Jesús al resucitar. Seremos semejantes a Él en este cuerpo humano. Será levantado del mismo cuerpo en que vivimos. Y tiene 7 características. Incorruptible. Lo voy a dar lentamente la próxima semana. Incorruptible, glorificado en poder, espiritual, celestial, inmortal. Pero algo muy importante que debemos saber: aunque es glorificado, es un cuerpo de carne y hueso. No vamos a ser espíritus que van a andar flotando ahí. No, carne y hueso, pero es muy diferente a lo que conocemos hoy como carne y hueso. Va a ser una carnita bien, no se arruga. Pero carne y hueso. Los no creyentes resucitarán también. Juan 5:28 nos dice que resucitarán, que los que conocieron al Señor, Juan 5:28 y 29, los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán, para sufrir el juicio. Por eso oramos, por eso clamamos, por eso ayunamos, por eso persistimos. Y a veces tenemos que forzarlos también a entrar, porque queremos que resuciten no a condenación, sino a vida eterna. Pero tenemos esa esperanza los creyentes. Y esta esperanza de la resurrección es la doctrina que alentaba a los creyentes en su caminar. Porque aunque andaban en problemas, en persecuciones, ellos decían: somos extranjeros, peregrinos, nos van a matar, no importa, un día Dios nos va a dar otro cuerpo y estaremos con Él con la eternidad. Esta leve tribulación pasajera causará en nosotros un mayor peso de gloria. ¿A qué se refiere? A este cuerpo glorificado que nos dará el Señor a su regreso, que ya no sentirá más esta ansiedad por el pecado, esta angustia por la maldad. Estaremos con Él por la eternidad. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por Cristo, que nos ha librado de la maldición de la ley que nos condenaba para vivir muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, Señor, nos has dado vida y esperanza, una vida en abundancia, no ganada por obras de justicia, sino por la gracia de Dios, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y creemos que un día, si morimos, Señor, resucitaremos, Señor, y estaremos contigo por la eternidad. Y si no, y si seguimos en vida, Señor, te veremos a tu regreso. Esta fe, Señor, nos acompañará todos los días de nuestra vida. Y aunque pasemos por situaciones difíciles, sabemos que un día, Señor, tú nos librarás de este cuerpo de muerte. Aunque pasemos por aflicciones o enfermedades, cualquier, Señor, situación, sabemos que un día la muerte será absorbida en la victoria de Cristo en nosotros y resucitaremos con Él. Y te damos gracias por esta esperanza que nos da la confianza de levantarnos cada día sabiendo, Señor, que tú eres bueno y que estás con nosotros todos los días hasta tu regreso. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.